En las últimas semanas, una propuesta inesperada llegó directamente a los despachos de Valdebebas. Rubén Neves, actual jugador del Al Hilal, se ofrecía para regresar al fútbol europeo como agente libre. Una oportunidad que, en otro contexto, habría generado entusiasmo inmediato. Sin embargo, la respuesta del club blanco fue firme, serena y coherente con su línea estratégica. No. La decisión no fue impulsiva ni fruto de una simple negativa automática. Todo lo contrario. En el Real Madrid se analizó la situación con profundidad, se valoró el perfil del jugador, su experiencia, su momento deportivo y su encaje real dentro del proyecto. Y tras ese análisis, la conclusión fue clara. El fichaje de Rubén Neves no encaja a la planificación actual del club. Y este punto es clave para entender el momento que vive el Real Madrid. Porque no se trata de despreciar la calidad del futbolista portugués, ni mucho menos. Rubén Neves es un centrocampista contrastado, con recorrido en la élite, liderazgo, golpeo de balón, experiencia internacional y personalidad competitiva. Pero precisamente por eso, el club ha decidido no moverse por impulsos ni por nombres, sino por una estructura deportiva perfectamente definida. Desde Valdebebas se insiste en una idea que se repite como mantra en los últimos años. Cada fichaje debe responder a una necesidad real y a una proyección a medio y largo plazo, no a una oportunidad coyuntural. El hecho de que un jugador llegue libre, sin coste de traspaso, ya no es motivo suficiente para activar una operación. Y ese cambio de mentalidad explica muchas de las decisiones recientes del club. En este caso concreto, el ofrecimiento de Rubén Neves fue recibido con respeto, pero también con frialdad estratégica. El centrocampista, actualmente en el Al Hilal, buscaba una vía para regresar al fútbol europeo tras su etapa en Arabia Saudí. Considera que aún tiene nivel para competir en la élite y que su etapa fuera del foco mediático no refleja su verdadero potencial. Su entorno movió hilos, exploró escenarios y presentó su candidatura a varios grandes clubes del continente, entre ellos el Real Madrid. Pero la respuesta fue clara desde el primer análisis interno. No es el perfil que necesita el equipo en este momento. El Real Madrid observa su centro del campo con una visión muy distinta a la de hace apenas unos años. La planificación actual apuesta por perfiles con mayor margen de crecimiento, con capacidad para sostener un ciclo largo y con una evolución que acompañe el proyecto deportivo a medio y largo plazo. La llegada de un jugador que ya ha alcanzado su techo competitivo, por muy sólido que sea, no encaja en esa filosofía. Además, en el club consideran que el equilibrio actual del centro del campo no necesita una pieza como Rubén Neves. La plantilla ya cuenta con jugadores que cumplen funciones similares y que, además, están en plena progresión. Introducir un perfil con peso específico, salario elevado y un rol definido podría alterar esa armonía interna que tanto ha costado construir. Este punto es fundamental. El Real Madrid no quiere tapar el crecimiento de sus piezas clave ni romper una jerarquía que se ha ido formando con naturalidad. La apuesta es clara por un modelo donde el talento joven, bien acompañado, crece dentro de una estructura sólida. Y cualquier fichaje que no mejore sustancialmente ese ecosistema queda automáticamente descartado. Por eso, pese a que la operación podía parecer atractiva desde fuera, jugador experimentado, libre, con pasado en la élite, dentro del club se entendió que no aportaba un salto cualitativo real. No elevaba el techo del equipo ni respondía a una necesidad urgente. Y en el Real Madrid actual, eso es determinante. La negativa también envía un mensaje muy claro al mercado. El Real Madrid no ficha por nombre, ficha por convicción. No se deja seducir por oportunidades aparentes ni por movimientos oportunistas. Cada decisión responde a una estrategia mayor, pensada a largo plazo, donde la coherencia pesa más que el impacto mediático. Este criterio explica por qué, en los últimos mercados, el club ha rechazado operaciones que en otro contexto habrían sido celebradas. La institución blanca ha aprendido de su pasado y ahora actúa con una frialdad quirúrgica. Solo entran jugadores que encajen plenamente en la idea deportiva y económica. En el caso de Rubén Neves, la conclusión fue unánime: gran jugador, sí, pero no el indicado para este Real Madrid. El mensaje hacia afuera es contundente. El club no se mueve por presión externa, ni por nostalgia, ni por nombres propios. Se mueve por planificación, por proyecto y por visión de futuro. Y eso, aunque a algunos les pueda sorprender, es precisamente lo que ha permitido al Real Madrid mantenerse en la cima durante décadas. El portugués seguirá buscando destino en Europa, y seguidamente encontrará un equipo dispuesto a apostar por su experiencia y liderazgo. Pero el Real Madrid seguirá su camino, fiel a una hoja de ruta que no admite desviaciones, ni siquiera cuando la oportunidad parece tentadora. Porque hoy, más que nunca, en Valdebebas lo tienen claro. No se trata de fichar por fichar, sino de construir con sentido. La postura del Real Madrid frente al caso Rubén Neves no solo refleja una decisión puntual,
sino que confirma una forma de entender el fútbol moderno que el club ha ido puliendo con los años. En Valdebebas ya no se actúa por impulsos ni por la presión mediática. Cada movimiento responde a una hoja de ruta clara, y en esa hoja, el nombre del centrocampista portugués no aparece subrayado. El mensaje que envía el club es potente. No todo jugador de renombre encaja en el proyecto, por muy atractivo que sea su currículum o por muy accesible que resulte su situación contractual. Y esto, lejos de ser una postura conservadora, demuestra una madurez institucional que pocos clubes pueden permitirse. Rubén Neves representa un perfil muy concreto: experiencia, liderazgo, disparo lejano, jerarquía en el mediocampo. Pero también representa una etapa ya recorrida. El Real Madrid, en este punto de su evolución, prioriza a otro tipo de futbolista. Quiere energía, continuidad, crecimiento y una proyección que se mantenga durante varias temporadas. No busca parches, busca piezas estructurales. Desde dentro del club se considera que el centro del campo vive un proceso de renovación perfectamente controlado. Hay juventud, hay talento, hay margen de crecimiento y, sobre todo, hay una idea clara de cómo debe jugar el equipo en los próximos años. Introducir a un jugador con un rol tan definido como el de Rubén Neves podría romper ese equilibrio interno que tanto ha costado construir. Y aquí entra otro factor clave: el vestuario. En el Real Madrid son muy conscientes de la importancia de mantener una jerarquía sana. Cada incorporación altera dinámicas, roles y responsabilidades. Traer a un futbolista con peso mediático y experiencia internacional no es una decisión menor, y menos aún cuando su llegada no supone un salto competitivo evidente. El club no quiere sumar nombres, quiere sumar valor real. Además, el aspecto económico tampoco es menor. Aunque llegara como agente libre, el salario de Rubén Neves es elevado. Y el Real Madrid lleva tiempo marcando una línea muy clara respecto a su estructura salarial. No se trata solo de cuánto se paga, sino de a quién se le paga y por qué. La coherencia interna es sagrada, y romperla por una oportunidad puntual sería contradictorio con todo lo que se ha venido construyendo. Por eso, cuando desde el entorno del jugador se filtró que había predisposición total para adaptarse, incluso aceptando un rol competitivo, la respuesta no cambió. El club valoró el gesto, lo agradeció, pero mantuvo su postura. No era una cuestión de voluntad del futbolista, sino de planificación estratégica. Este tipo de decisiones explican por qué el Real Madrid sigue siendo una referencia a nivel institucional. Mientras otros clubes se dejan llevar por el ruido del mercado, por modas o por oportunidades aparentemente irresistibles, el club blanco mantiene una línea firme. No se trata de rechazar talento, sino de proteger un proyecto. Y esa coherencia, aunque a veces genere debate entre la afición, es precisamente la que ha permitido al equipo mantenerse en la élite durante décadas. El Real Madrid no improvisa. Evalúa, analiza y decide con una visión global. Y en ese análisis, Rubén Neves no encajaba. Ahora, el jugador portugués seguirá explorando su futuro. Opciones no le faltarán. Hay clubes dispuestos a apostar por su experiencia y su jerarquía. Pero el Real Madrid seguirá fiel a su plan, convencido de que el camino elegido es el correcto. Esta decisión también envía un mensaje claro al mercado: no todo vale para vestir de blanco. No basta con el nombre, ni con el pasado, ni siquiera con la calidad. Hace falta encajar en una idea, en un proyecto, en una filosofía que no se negocia. Y ahora la pregunta es para ti, madridista. ¿Crees que el Real Madrid hace bien en rechazar a un jugador como Rubén Neves para proteger su planificación? ¿O piensas que una oportunidad así no debería dejarse pasar? Déjamelo en los comentarios, dale like si compartes esta visión y sigue apoyando al canal para no perderte ninguna de las próximas noticias del Real Madrid. El mercado vuelve a agitarse alrededor del Real Madrid, y esta vez, el nombre que empieza a sonar con fuerza en los despachos de Valdebebas es el de León Goretzka. El centrocampista alemán, uno de los grandes referentes del Bayern de Múnich durante los últimos años, atraviesa un momento clave en su carrera y todo indica que su etapa en la Bundesliga podría estar llegando a su final. La situación es clara: Goretzka ya no es intocable en el Bayern. Lo que hace apenas 2 temporadas parecía impensable, hoy es una realidad asumida dentro del club bávaro. Ha perdido protagonismo, ha visto cómo otros perfiles ganan terreno y su rol dentro del equipo ha pasado de ser indiscutible a secundario. Y cuando eso ocurre en un gigante como el Bayern, el mercado empieza a moverse. En ese contexto aparece el Real Madrid. No como un actor impulsivo, sino como un observador atento, paciente, calculador. En Valdebebas llevan meses siguiendo la evolución del centrocampista alemán, analizando su rendimiento, su estado físico, su mentalidad y, sobre todo, su encaje dentro del proyecto deportivo actual. Porque aquí hay un punto clave que muchos pasan por alto: el Real Madrid no busca fichar por fichar.
Busca perfiles concretos, futbolistas que puedan aportar algo diferente a lo que ya tiene la plantilla. Y Goretzka, con su potencia física, su llegada al área y su experiencia en grandes noches europeas, encajan un perfil que hoy el equipo no tiene del todo cubierto. El alemán representa ese centrocampista de ida y vuelta, capaz de imponerse en duelos físicos, de romper líneas conduciendo y de llegar al área rival con peligro. Un jugador que, en partidos grandes, marca diferencias por presencia, por intensidad y por carácter. Y eso, en noches de Champions, vale oro. En el Real Madrid saben que el centro del campo está viviendo una transición generacional. Hay talento joven, hay calidad técnica, hay dinamismo, pero también se reconoce que, en ciertos contextos, falta músculo, experiencia y dominio físico. Ahí es donde el nombre de Goretzka empieza a ganar fuerza. Además, el contexto contractual juega a favor del club blanco. El futbolista termina contrato próximamente y en Alemania ya se asume que su continuidad es complicada. El Bayern, inmerso en una reestructuración profunda, no descarta facilitar su salida para evitar perderlo sin retorno económico. Y eso abre una ventana que el Real Madrid observa con atención quirúrgica. No se trata de una operación mediática, ni de una apuesta a ciegas. Se trata de una oportunidad de mercado muy concreta, un jugador contrastado, acostumbrado a la élite, con liderazgo y experiencia internacional, que podría llegar por una cifra asumible o incluso en condiciones ventajosas. Desde el entorno del jugador se reconoce que la liga es un destino que seduce. El desafío deportivo, la exposición mediática y la posibilidad de formar parte de uno de los proyectos más sólidos de Europa pesan mucho. Goretzka sabe que está en un punto decisivo de su carrera y quiere tomar una decisión que le permita seguir compitiendo al máximo nivel. En el Real Madrid, mientras tanto, no hay prisas. Se analiza todo con calma. Se estudian escenarios, se valoran pros y contras y se mide el impacto que una llegada así tendría tanto en lo deportivo como en el vestuario. Porque si algo tiene claro el club, es que cualquier fichaje debe sumar en todos los sentidos. La pregunta que empieza a flotar entre el madridismo es inevitable. ¿Debe el Real Madrid apostar por un jugador como León Goretzka para reforzar su centro del campo y añadir músculo, experiencia y jerarquía? ¿O es mejor seguir apostando exclusivamente por el talento joven y el desarrollo interno? En la siguiente parte entraremos de lleno en los detalles más delicados de esta posible operación. El salario, el encaje táctico real, la competencia interna y hasta qué punto el club estaría dispuesto a dar el paso. La posible llegada de León Goretzka al Real Madrid no es solo una cuestión de nombres o de mercado, es una cuestión de equilibrio deportivo. Y ahí es donde el debate se vuelve realmente interesante para el madridismo. Porque cuando uno analiza con frialdad la plantilla actual, entiende por qué en Valdebebas este perfil no se descarta en absoluto. El Real Madrid ha construido un centro del campo joven, dinámico y con una calidad técnica extraordinaria. Eso es innegable. Pero también es evidente que en determinados partidos, especialmente en eliminatorias europeas o en escenarios de máxima exigencia física, el equipo ha sufrido para imponerse desde el cuerpo, la intensidad y la experiencia. Y ahí es donde aparece el nombre de Goretzka como una pieza que no sobra, sino que complementa. Hablamos de un futbolista que ha competido durante años al más alto nivel, que ha ganado Champions, Bundesliga, Mundial de Clubes y que sabe perfectamente lo que significa jugar bajo presión. No es un proyecto, no es una promesa, es una realidad contrastada. Y eso, en un vestuario joven como el actual, tiene un valor enorme. El debate salarial, eso sí, es el gran punto de fricción. Goretzka cobra actualmente una cifra muy elevada en el Bayern, muy por encima de los parámetros que maneja hoy el Real Madrid. Pero aquí entra un factor clave, la voluntad del jugador. Y según las informaciones que llegan desde su entorno, el alemán estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante con tal de volver a sentirse protagonista en un proyecto ganador. Y eso cambia todo. Porque si Goretzka acepta ajustarse a la escala salarial del club, la operación deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad de mercado de primer nivel. Un futbolista contrastado, a precio reducido, con hambre de reivindicación y con una motivación enorme por demostrar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Desde el punto de vista táctico, su encaje es más que interesante. Puede jugar como interior, como mediocentro físico o incluso como acompañante de un pivote más posicional. Su capacidad para llegar al área rival, su disparo desde media distancia y su potencia en el juego aéreo añaden registros que hoy el Real Madrid no explota del todo. Además, hay un detalle que no se puede pasar por alto, la experiencia europea. Goretzka ha disputado finales, semifinales, noches de máxima tensión. Sabe lo que es jugar con el peso de la camiseta. Y eso, cuando llegan los meses decisivos de la temporada, marca diferencias. En el club no se habla de él como un fichaje estrella,
sino como una pieza estratégica, alguien que puede elevar el nivel competitivo del grupo y ofrecer soluciones distintas a Ancelotti o al técnico que esté al mando. No viene a quitarle el sitio a nadie, viene a sumar, a aportar variantes, a elevar la exigencia interna. Y aquí es donde entra la visión madridista de largo plazo. El Real Madrid no ficha por impulso, ficha cuando detecta una oportunidad real de mercado. Y la situación contractual de Goretzka, unida a su momento personal y deportivo, encaja perfectamente en ese perfil de oportunidad inteligente. Además, no se puede ignorar un factor clave: el liderazgo. Goretzka es un jugador con voz en el vestuario, con carácter competitivo y con mentalidad ganadora. En una plantilla joven, contar con perfiles así es fundamental para mantener el nivel de exigencia diario. Por eso, lejos de ver esta posible operación como un riesgo, muchos madridistas empiezan a verla como una jugada maestra. Una de esas incorporaciones que no generan ruido mediático inmediato, pero que terminan siendo decisivas cuando llegan los partidos grandes. Ahora la pregunta va directa para ti, madridista. ¿Crees que el Real Madrid debería apostar por León Goretzka como refuerzo estratégico para el centro del campo? ¿O prefieres seguir confiando únicamente en el crecimiento de los jóvenes sin añadir experiencia contrastada? Déjalo en los comentarios, porque este debate promete, y mucho.